Espero, ¿no? A que salgan los niños. Mientras tanto, el pasaje de hoy decían que lo iban a proyectar, pero no sé, como es muy finita la esta, no sé cómo lo harán. Si queréis irlo buscando, está en Mateo 18. Bueno, pues ya me han presentado, soy Dani Bores y vengo de Madrid. Nací en Valladolid, lo digo como excusa, o sea, tampoco soy tan malo del todo. Hay una parte de mí que no es de Madrid. Aunque bueno, decir que soy de Valladolid, el Real Valladolid van últimos con 16 puntos pelados, pues tampoco es mucha cosa, pero bueno, en estos casos prefiero decir que soy de Real Valladolid de toda la vida. Vengo de la iglesia Cristo Vive, iglesia hermana de esta, de la misma federación de iglesias, de la FIEIDE, y os mando un saludo y un cariñoso abrazo de parte de los pastores, Emanuel y José Daniel, y de parte de mis hermanos también en el consejo. Em, yo la verdad que cuando soy muy observador y lo que he visto desde ayer y otras veces que he tenido contacto con personas de esta iglesia, sobre todo gente más joven, es que sois una iglesia muy parecida a la mía. Y es muy fácil sentirse en familia, sentirse en casa. Es decir, es una iglesia formada por personas normales, ¿no? Que hoy en día eso ya es mucho decir, ¿no? En general, ¿verdad? De cualquier agrupación, pues es gente normal, ¿no? Y entonces dices, ostras, pues quiero conocerlos porque es tan complicado encontrar gente normal, ¿no? Y diversa. Personas mayores, personas jóvenes. Yo pienso que cualquier padre debería estar encantado de que sus hijos fueran a la iglesia porque creo que no hay una comunidad más diversa y heterogénea que una iglesia. No hay un lugar más rico culturalmente y desde todos los puntos de vista que una iglesia. Una iglesia en la que, por ejemplo, ayer por la noche pueden estar jugando a un juego una señora de 75 años con un niño de 3 y están en el mismo equipo porque a los dos les gusta la pizza, ¿no? O el color rojo. O puede haber una persona de derechas con una de izquierdas, una alta, baja, rubia, fea, guapa, rica, pobre, y todos en el mismo sitio, sentados en el mismo tipo de sillas y sobre todo alabando al mismo Dios. Eso es, bueno, si no fuéramos cristianos diríamos que eso es mágico, pero sabemos que eso no es magia, ¿no? Eso es algo especial que hace el Señor, que une a personas tan diferentes, pero cuando miras al otro la cara dices, fuera en la calle creo que tendríamos muy poco en común, pero aquí tenemos tantas cosas que nos unen, pasaremos tanto tiempo en la eternidad juntos. Así que para mí es un motivo de alegría poder estar aquí y de agradecimiento por haberme invitado. Y con toda humildad cojo el micrófono durante unos minutos para tratar de ser un mensajero de lo que Dios quiere deciros. Porque así lo veo yo. Vosotros estáis en un restaurante. Habéis venido estos días a un restaurante. Y el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo puede, os ha preparado la comida. La comida que cada uno necesitáis. Y pudiendo haber elegido a cualquier otra persona, ha elegido un camarero como yo. No sé, los que tenéis hijos, si alguna vez habéis confiado a vuestro hijo llevar la comida de un sitio a otro y en el proceso rezar todas las oraciones que os sabéis. Porque veis a vuestro hijo diciendo, no sé si llegará a buen puerto. Pero así me siento yo, un camarero frágil, inútil, con un síndrome del impostor que no os podéis hacer una idea. Es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué tengo que ser yo?
Si me conocieran, lo que al Señor no le puedo decir es si me conocieras, porque me conoce. Entonces, las dudas pueden venir por el camarero, pero no por lo que lleva en la bandeja. Porque tengo total certeza de que lo que el camarero lleva en la bandeja viene de Dios, no viene del camarero. Viene del cocinero, que te conoce a ti y ha preparado una comida especial para cada uno de vosotros. Así que si tienes sed, en la bandeja hay agua. Si estás cansado, hay una taza de café para ti. Si necesitas nutriente espiritual porque te sientes seco, hay platos de todos los tipos y de todos los sabores, porque el Señor quiere hablar contigo. De eso no hay ninguna duda. La pregunta es si vas a comer. Esa es la única pregunta. Vamos a dar por hecho que el camarero te lo va a llevar a la mesa sin que se caiga demasiada comida. Pero la pregunta no es si Dios tiene comida para mí. La pregunta es, ¿me la voy a comer? Cuando nos enfrentamos a la predicación de la palabra, no hay dudas de que Dios quiere hablarnos. Así que la pregunta no es, ¿tendrá algo para mí Dios hoy? ¿O lo tendrá para el de al lado, que es que, claro, el pobre lo está pasando mal y claro, este retiro le va a venir bien y tal? Yo ya, bueno, ya son años, yo, bueno, a ver que sí, que siempre viene bien, igual una cosita, alguna cosa así, ¿no? Pero vamos, al que le va a venir bien es a este que está hecho un desastre el pobre. Pues no, piensa en lo que tiene el Señor para ti. Para ti. Si te da tiempo para pensar lo que puede tener para otros, genial, pero ¿qué tiene para ti? Porque eso que necesitas está en la bandeja. Tenemos un Dios que es capaz de eso, de crear un menú. Fijaos, cuántas necesidades distintas hay aquí, cuántas personas diferentes, con vidas diferentes, momentos diferentes, ¿a que sí? Personas que lleváis en la iglesia una vida entera y otros que apenas estáis empezando a conocer qué son estos evangélicos, que son más raros que un perro verde, pero qué a gusto se está con ellos, ¿no? Tienen algo así como, no sé, como que estoy a gusto, pero no lo entiendo del todo. Pues el Señor en la bandeja tiene comida para ti también. No sé si lo creéis eso. Yo no tengo ninguna duda. Es que si tuviera dudas de eso, me habría vuelto a Madrid ya. Porque las dudas que tengo ya como camarero, si a eso le sumo las dudas sobre el cocinero, apaga y vámonos. Pero no, el cocinero tiene un plan para nosotros y nos quiere dar de comer. Así que abrid el corazón, porque Dios quiere hablarnos como iglesia y también como individuos. En Mateo, Jesús cuenta una parábola. Una parábola, el sentido etimológico, o sea, el significado original de parábola, tiene una unión con la palabra, valga la redundancia, ¿no? Aunque luego cambió de significado, pero tiene una raíz común en el griego primero y después en el latín. Pero las parábolas eran comparaciones, comparaciones. Esto es como, habéis estudiado las comparaciones y las metáforas y todo eso, ¿no? Bueno, pues son comparaciones que Jesús hace para que se pudiera entender mejor el mensaje. Entonces, si en su audiencia había labradores, les contaba cosas, realidades espirituales, haciendo una comparación con utensilios del campo. Si en su audiencia había pastores y ganaderos, pues les ponía ejemplos que pudieran entender con ovejas, con animales de todo tipo. Si había pobres, pues les ponía ejemplos que ellos pudieran comprender de acuerdo a su condición. Si Jesús estuviera hoy aquí, sus parábolas, sus comparaciones serían muy diferentes. Pero yo creo que podemos imaginarnos cómo serían, ¿verdad? Cuando nos quisiera trasladar una idea espiritual de una forma que la pudiéramos entender. En este caso, en Mateo 18,
versículos del 23 al 35, está haciendo una comparación para explicarles cómo es el reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos es semejante, ¿veis? Una comparación, ¿no? Es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey llega a un momento en el que dice, voy a hacer cuentas con mis siervos, a ver lo que me deben, o a ver si yo les debo a ellos. Y entonces, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Luego veremos lo que es eso, pero es una burrada. Es una burrada. Una persona con un salario normal no podría pagarlo ni en varios cientos o incluso miles de vidas. O sea, imaginaos que vamos a inventarnos, no sé, 120 millones de euros. O sea, es un dinero que es imposible pagar, ¿vale? Un dinero impagable. La pregunta sería, ¿y cómo ha llegado a deberte tanto, no? Pero el caso es que le debía una cantidad impagable, totalmente impagable. A este, como no le pudo pagar, evidentemente, ordenó venderle como esclavo. A él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Ni siquiera la pagaría, pero bueno. Entonces aquel siervo, imaginaos, que se le venía encima, se puso de rodillas y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira. Imposible pagarlo todo. Pero bueno, él lo intentaba, ¿no? De verdad, yo te lo pagaré todo. Y el señor de ese siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuidado, ¿eh? Porque no le dijo, venga, está bien, te doy una oportunidad. Tienes un año para pagármelo todo. O, mira, sé que no me lo vas a poder pagar todo, pero cada año me vas a dar la mitad de lo que ganes. No sé, pero no le dijo nada de eso. Fijaos lo que le dijo. Le perdonó la deuda por completo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea, este al que había sido perdonada la deuda, sale y se encuentra a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. 100 denarios era una pasta también, ¿eh? Pero nada que ver. Era más o menos lo que ganaban en 3 meses, ¿no? De trabajo. Tú imagínate que te deben, cobras el salario mínimo, pues te deben unos 4.000 euros, 3.000 y pico euros te deben. Es una pasta, ¿eh? ¿Y entonces qué hizo este? Con su consiervo, con su compañero. Le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso, igual que había hecho él, hizo él. Se puso de rodillas y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo este? No quiso, no le perdonó. Así que lo mandó llevar a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces el resto de compañeros, cuando vieron aquello, les pareció súper injusto, imaginaos, ¿no? Qué injusticia, lo que acaba de hacer este, le acaban de perdonar una millonada y este no ha sido capaz de perdonar a un compañero una cantidad que no tiene nada que ver. Se entristecieron mucho sus compañeros y fueron y se lo contaron al Señor, claro. Oye, mira lo que acaba de hacer a este al que acabas de perdonar todo, mira lo que acaba de hacer con un compañero. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo pediste, me suplicaste. ¿No tenías tú también que haber tenido misericordia de tu consiervo, igual que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enfadado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola Jesús la cuenta después de haber dicho estas palabras a sus discípulos y a la gente que le escuchaba. Dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Establece una forma de arreglar las cosas. Fijaos, dice, si tu hermano peca contra ti, no vayas y lo digas por la radio, para que se entere todo el mundo. Dice, no, repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, mira, has ganado un hermano.
Pero si no te oyere, toma a uno o dos y pégale una paliza. No, toma a uno o dos para que con unos cuantos testigos la cosa se pueda hablar mejor. Y si no si no oyere a ellos, pues ve a la iglesia y coméntalo allí, ¿no? Como que va escalando la cosa. Tiene sentido, ¿no? Y ya, si la iglesia no lo oye, pues mira, ya. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y fijaos lo que dice al final. Pedro se le acerca y le dice, Señor, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo habría hecho la misma pregunta, ¿eh? Porque sabéis que los judíos lo tenían todo súper medido, muy medido. Ahora, ¿os podéis hacer una idea también de otros religiosos que conozcáis? Que ellos dicen, si hago esto, tengo que hacer 35 veces esto y entonces ya, ¿no? Como que jugamos a las matemáticas con Dios, ¿no? Entonces a Pedro le interesaba mucho saber hasta cuántas veces tengo que perdonar a alguien. Seguramente que Pedro tendría a alguien en mente, ¿no? Que dice, el número que me diga Jesús va a estar muy, 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 muy justito a las veces que llevo perdonándoselo a este. Lo mismo ya me he pasado y le he perdonado de más. A ver qué me dice Jesús. Y Jesús y dice, pero 7 veces, dice Pedro. Y Jesús dice, mira, 70 veces 7. Jesús no se estaba refiriendo a 490 veces, evidentemente, ¿no? Sino que lo que estaba diciendo es que tú dices 7, mira, yo digo, multiplícalo por muchísimo. O sea, todas las veces. Piensa, ¿hay alguna persona a la que le has perdonado 490 veces la misma cosa? Lo dudo. Aunque fuera real el número que le dice Jesús, creo que es inagotable. Si una persona te la lía 490 veces con lo mismo, a no ser que sea tu hija y entonces cada vez que llora lo cuentas, pero a no ser que sea eso, yo creo que es muy difícil, ¿no? Que una persona te lastime 490 veces con la misma cosa, ¿no? ¿Qué es perdonar? Si tuviéramos que decir qué es perdonar, ¿qué diríamos? ¿Qué significa esa frase de yo perdono, pero no olvido? ¿Es posible eso? Si tú perdonas, pero no olvidas, ¿estás perdonando? Porque hay veces que la definición de una palabra nos ayuda a entender las cosas, ¿no? ¿Es posible entonces decir yo perdono, pero no olvido? El que dice esa frase tiene un concepto de lo que es perdonar diferente al que tiene Jesús. Porque si entendemos lo que para Jesús y para la Biblia es perdonar, no podríamos decir yo perdono, pero no olvido. ¿Qué hay que hacer para perdonar? Para que un perdón sea un perdón real, ¿qué hay que hacer? Como siempre que hablamos así de cosas que parecen como muy sublimes, como el amor, la justicia, la misericordia, la bondad, tenemos que irnos a lo perfecto, ¿no? ¿Cuál es la perfección del amor? Si queremos saber cómo amar, ¿en quién nos fijamos? ¿En nuestra mujer? Bueno, pero si queremos saber lo que es el amor perfecto, ¿en quién nos fijamos? En quien nos ha amado de forma perfecta. Porque cualquier otro amor es imperfecto, ¿o no? Por mucho que os hayan amado, personas en el mundo os han amado de forma imperfecta. Por mucho que vosotros améis a otros, sabéis que es de forma imperfecta. Puede ser muchísimo amor, pero no todo el amor. Y lo mismo con bondad, con justicia, con misericordia. Y de nuevo, para saber lo que es el perdón perfecto, para saber cómo perdonar de verdad, no un perdonar de estos que venden en una manta y cuando viene la policía se lo tienen que llevar rápido. No, un perdón de verdad, de los que se venden en la tienda original. Tenemos que irnos a cómo nos ama Dios. Y entonces intentaremos responder a la pregunta, ¿cómo nos ama Dios? Porque como Dios nos ama, eso es el amor.
Y como Dios nos perdona, eso es el perdón. ¿Cómo nos perdona Dios? Número 1, al contrario del rey de la parábola, la iniciativa del perdón, ¿de quién es? De Dios. Mirad la parábola. ¿De quién es la iniciativa del perdón? Del siervo. Del siervo. Fijaos, dice que le debía dar y entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, por favor, perdóname. Y entonces el Señor le perdonó. Pero al contrario de lo que vemos en la parábola, la iniciativa del perdón es de Dios. ¿Os acordáis de otra parábola, la parábola del hijo pródigo? Cuando un hijo había gastado todo el dinero que su padre le había dado, después de haber deseado prácticamente la muerte de su padre, había gastado todo lo que tenía y vuelve a casa con el rabo entre las piernas, ¿no? Y cuando vuelve, volvía decidido a pedir perdón. Pero ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué se encuentra? ¿Qué es lo primero que ve cuando llega a casa? A su padre. ¿Qué estaba haciendo su padre? Su padre ya le estaba perdonando. ¿A que sí? Su padre ya estaba esperando fuera de casa con los brazos abiertos a que llegara su hijo para perdonarle. Su padre ya estaba dispuesto a perdonar antes de que el hijo le pidiera perdón. La iniciativa del perdón de esta historia es del padre. De hecho, que se produjera o no el perdón, ¿de quién dependía? ¿Del padre o del hijo? ¿Eh? ¿Y si el hijo se hubiera quedado por ahí? El padre estaba dispuesto a perdonarle. ¿Quién tenía que venir? Tenía que venir el hijo, ¿no? Pero la iniciativa era del padre. Desde el principio el padre ya estaba dispuesto a perdonar. Y ese es el primer principio del perdón. La iniciativa del perdón es de Dios. No es nuestra. Es de Dios. Y luego buscaremos qué aplicación tiene entonces eso para el perdón. Pero la iniciativa del perdón es de Dios. ¿Os acordáis de este autor Tim Keller que decía que en lugar de llamarse la parábola del hijo pródigo, ¿sabéis lo que es pródigo? Derrochador, malgastador. En lugar de llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del Dios pródigo. Porque ¿quién es el que derrocha aquí? Dios. Derrocha amor. Se le salía por todos los poros de la piel el amor al Padre. Fijaos la que le había liado su hijo. Su hijo era un derrochador, sí. Pero ¿quién derrochó más? El padre derrochó amor y perdón por su hijo. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios pródigo en amor y en perdón. La iniciativa es de Dios. En segundo lugar, el perdón de Dios no está condicionado al futuro. ¿Y el nuestro? Yo te perdono si no lo vuelves a hacer. ¿Eso qué significa para empezar? ¿Que le estás perdonando o que no? Porque en cualquier otra cosa de la vida, cuando es una cosa condicionada, no es del todo de verdad. Es un préstamo condicionado. Bueno, pero es un préstamo sí o no. O sea, ¿me vas a dar el dinero sí o no? Si cumples estos requisitos durante... Entonces no me estás dando el préstamo. ¿Me vas a dar los 3.000 euros que te estoy pidiendo sí o no? Cuando algo es condicionado, no es definitivo, ¿verdad? Pero el perdón de Dios no está condicionado al futuro. Dios perdona, sabiendo que mañana volverá a tener que perdonar. Y pasado mañana, otra vez. Y al otro, otra vez. Y Dios muestra compasión cada día por nosotros, aun conociendo el futuro. ¿Os imagináis vosotros, maridos, perdonar a vuestra mujer? Mujeres, perdonad a vuestros maridos, padres, hijos, da igual cualquier tipo de relación, sabiendo que mañana os va a volver a hacer lo mismo. Menos mal que no lo sabemos.
porque si no sería muy complicado perdonar. Normalmente perdonamos con la esperanza de que será la última vez o la penúltima. Pero fijaos qué brutal que Dios nos perdona sabiendo que no va a ser la última vez para nada, ni la penúltima, ni la antepenúltima. ¿Os imagináis a Jesús cenando allí en aquella última cena con Pedro, que le iba a negar 3 veces unas horas después, con Judas, que ya le había vendido, con el otro que se iba a ir corriendo en cuanto arrestaran a Jesús, cenando con esos sujetos que decían que le querían tanto y unas horas después, ¿dónde iban a estar? Si te he visto no me acuerdo. No, yo a ese no le conozco. Y ahí estaba Jesús. O cuando le dijo a aquella mujer, ve y no peques más. ¿Qué pensáis? ¿Que Jesús creía que a partir de ese momento la mujer iba a ser una santa levitando por ahí? No, brillando con el semblante resplandeciente de por vida. No. El perdón de Dios no está condicionado al futuro. Dios perdona al pecador arrepentido. Claro, que el arrepentimiento no es un, ay, lo siento, lo siento. El arrepentimiento, lo que significa la palabra es que es un cambio de rumbo total, ¿verdad? Un giro de 180 grados. Eso es arrepentirse de verdad, claro. Pues a ese pecador arrepentido, Dios lo perdona siempre, siempre. En el mismo momento en el que una persona se arrepiente, es perdonada por Dios. Aunque sabe que volverá a fallarle. Dios lo sabe muy bien. 3. El perdón de Dios pone el contador a 0. A 0. Dios no dice, bien, porque te has arrepentido, entonces te descuento 100 o así. Mirad la parábola. No le hizo una rebajita del 30%. Bueno, está bien, el 40%. Le perdonó la deuda entera, la canceló completamente. Parece absurdo, pero es así. El perdón de Dios pone el contador a 0. En Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice Dios. No me acordaré de tus pecados. Aquí no leo que diga, perdono, pero no olvido. Soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios. Y no me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida? Fijaos, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, los sepultará, los enterrará. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué ilustrativo. Dios coge nuestros pecados, no importa cuáles sean, y los entierra debajo de la tierra. Como se hace con los residuos radioactivos que se entierran ahí bien abajo para que no dañen. U otro ejemplo que pone aquí mismo, los tira al fondo del mar, donde nadie nunca podrá escarbar. Y él menos. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Cuando Dios perdona, pone el contador a 0. No dice, te perdono y lo dejo aquí, bien clasificado por apellido, para acordarme de lo que has hecho. 4. El motor del perdón de Dios, ¿cuál es? El amor. El motor del perdón de Dios es su amor. En primer lugar, por sí mismo. El amor que Dios se tiene a sí mismo. Fijaos, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios está encantado de conocerse? ¿Que se mira en el espejo y da besos al espejo? Lo que significa es que Dios no puede renunciar a ser lo que es. Y como es un Dios de amor, ama. Así que por amor de lo que es,
por ser coherente con lo que es, ama. En primer lugar, Dios nos ama porque Él es el amor. No es un amor, es el amor. Por eso Dios nos ama. Y en segundo lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo en el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso ha dado a su Hijo. ¿Veis que ahí hay una causa? ¿Cuál es la causa de la acción de Dios de enviar a su Hijo? El amor. Dios amó tanto al mundo. ¿A qué mundo? A un mundo que le idolatraba, que le adoraba, No, a un mundo que le escupía, que le insultaba y que se había olvidado de él. Qué difícil es amar a un mundo así. Pues a ese mundo Dios amó tanto que envió a su Hijo a morir para pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. El motor del perdón de Dios es el amor. Y en quinto y último lugar, Dios no tiene diferentes escalas de gravedad. Para Dios no hay pecados más grandes que otros. Por lo tanto, no hay diferentes tipos de perdón. Perdona igual, porque para Dios un mínimo pecado vale tanto como 325, que vale tanto como 326. Para nosotros no. Para nosotros que una persona nos haga daño 3 veces no es lo mismo a que nos haga daño 300 veces. Pero para Dios no hay pecados más grandes ni más pequeños. Porque un solo pecado ya nos separa de Dios. Un solo pecado nos separa de Dios. Porque dice Romanos que ¿cuál es la paga por el pecado? La muerte. ¿Pero qué dice? ¿Porque la paga de los muchos pecados es la muerte? ¿Porque la paga de los pecados más gordos es la muerte? ¿Porque la paga de a partir de 1100 pecados es la muerte? ¿Porque entre 3000 y 4000 pecados es semimuerte y a partir de 4000 es muerte entera? ¿O desnatada? ¿Sin lactosa? Dice, la paga del pecado. ¿Y qué es el pecado? Vivir de espaldas a Dios. Si vivimos de espaldas a Dios, el pecado no es tirarle tomates a Dios, o no es abofetear a Dios necesariamente. Ignorar a Dios ya es vivir de espaldas a Él. Y eso es el pecado. Y todo lo demás son las consecuencias de una vida sin Dios. Si yo vivo como si Dios no estuviera, claro que voy a pecar. ¿Por qué no voy a ver porno? ¿Por qué no voy a emborracharme? ¿Por, ¿Por qué no voy a ser infiel? ¿Por qué no voy a mentir? ¿Por qué no voy a arrancar la cabeza a alguien que me haya, no sé? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si para mí Dios no cuenta. Es lo natural de una vida sin Dios, el pecado, ¿verdad? Pero la paga de ese pecado, dice, que es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. En Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y dice en Romanos 5, cuando el pecado abundó, cuando había mucho pecado, cuanto más pecado hubo, sobreabundó la gracia. Allí donde el pecado era más abundante, más gracia hubo. Así que no se trata de la cantidad de pecado, pésala en kilos o cuéntala en unidades.
Porque si la cuentas en unidades y te da mucho, más aún es la gracia. Si pesas el pecado y son muchos kilos, más kilos pesa la gracia de Dios. No hay forma de vencer a la gracia de Dios. Así que no te empeñes. Igual que no hay nada que puedas hacer para ganar el cielo, no hay tampoco nada que puedas hacer que el perdón de Dios no pueda borrar de un plumazo. No puedes ser suficientemente malo, porque la gracia de Dios te gana siempre. Estás derrotado. No lo intentes más. Ninguna de las dos cosas. No intentes llegar a Dios tratando de ser muy bueno, pero tampoco intentes ganar a Dios liándola mucho, porque por mucho que la líes, su gracia siempre está por encima. Hemos visto cómo Dios nos perdona. ¿Os acordáis? Él tiene la iniciativa. En segundo lugar, nos perdona sin condición. En tercer lugar, su perdón pone el contador a cero. En cuarto lugar, el motor de Dios es el amor. Nos perdona porque nos ama. Y en quinto lugar, no hay diferentes escalas de pecado. No hay diferentes escalas de perdón. Dios perdona. Y punto. Hemos visto el cómo, pero ¿qué nos perdona Dios? Y aquí va la bandeja con la comida. Tú puedes no conocer a Dios aún. Yo sé que aquí hay personas, y fijaos que no soy sospechoso de conocer a nadie aquí, ¿no? Pero estadísticamente, aquí hay personas que todavía no han tenido un encuentro personal y genuino con Jesús. Hay personas que están acercándose a la palabra de Dios, empezando a conocer qué es esto del cristianismo, o ya conocían cosas, pero no del todo, tienen muchas dudas, muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas. Tienen miedo a equivocarse, a estar haciendo lo correcto, no lo sé. Pero sé que algunos de vosotros aquí todavía no habéis conocido o experimentado en vuestra vida el perdón real de Dios. Para vosotros hay comida en el plato. Hay personas aquí que sabéis claramente el momento en el que vuestra vida cambió por completo. Porque antes de eso erais unos sinvergüenzas. Y podríais contar vuestro testimonio y no cabría ninguna duda de que vuestra vida ha cambiado de un plumazo. No cabría ninguna duda. No le cabría ninguna duda al que escuche vuestro testimonio y no os cabe ninguna duda a vosotros, ¿verdad? De que sois lo que sois porque Dios se apiadó de vosotros y vuestra vida cambió por completo. Para vosotros también hay comida en la bandeja. Pero puede darse el caso de que tú hayas tenido un encuentro con el Señor, pero hayas crecido en la iglesia. O hayas sido una persona que, ¿por qué no reconocerlo? Una persona buena, ¿no? O sea, no has matado a nadie, no has asesinado, no robabas en el supermercado, no te drogabas, no... Quiero decir, intentabas hacer las cosas mínimamente bien. Y sí, has entendido que Jesús murió por ti, mm, pero no sientes así como decir, ¡guau! Y de repente mi vida, ¡buah! Pegó un cambio, ¡ah! ¿No? Si eres joven, por ejemplo, y llevas desde pequeño en la iglesia, posiblemente te sientas así.
que cuando piensas en tu testimonio, cómo contar tu testimonio, no sabes muy bien cómo hacerlo. Porque estás acostumbrado a oír a otros mayores diciendo, entonces, claro, ya cuando estaba ahí, ya con la aguja que se me había partido de la sobredosis, ahí de repente, no, ¡buah! Y dice, pues yo ni aguja, ni sobredosis, ni sobredosis de videojuegos, como mucho y tal, pero que no, a ver, sí, a veces, sí, a ver, mentir, he mentido alguna, pero ¿quién no? ¿No? Y tal, pero realmente no sé, o sea, sí sé que Dios me ha perdonado, pero me costaría mucho pensar en el antes y el después, ¿no? Pues para ti también hay en la bandeja, para ti también hay. ¿Qué es lo que nos ha perdonado Dios? Aquí tú necesitas hacer una introspección, ¿eh? Fijaos, mi padre es pastor en una iglesia en Valladolid. Y entonces, pequeña, una iglesia pequeña. Entonces yo, desde pequeño, pues he crecido en una iglesia cristiana. Además, en mi iglesia era una iglesia más pequeña, pequeñita. Y éramos pocos niños y además, pues yo tenía que comportarme bien, no me quedaba otra. Y se me daban bien los estudios y hacía deporte y la música. Y todo el mundo me aplaudía cuando hacía, porque, y hacía una canción para, ¡ay, qué canción más bonita, Dani! Es que tienes una cosa, es que especial lo que tienes, ¿no? Y es que, ¡ay, eso que has dicho, qué bien lo dices, hijo! ¡Ay, qué bien hablas, hijo! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, pero mira qué majo eres, hijo! Toda la vida así, toda la vida así, toda la vida así. Y claro, pues entiendo el Evangelio, ¿no? Claro, claro, Jesús ha muerto por mí. Y voy creciendo, e intento hacer las cosas bien. Hay una chica en el instituto, la recuerdo bien porque creo que fue la única a la que gusté. Y entonces, claro, ¿cómo olvidarlo, no? Y entonces ella quiere que haya algo más, pero yo no porque soy cristiano. Y entonces, o sea, quiero decir que intento hacer las cosas bien, ¿no? Em, pero llega un momento en el que yo me tengo que dar cuenta, Dani, eres un despojo, chaval. Eres un desastre. Si se lo preguntas al que te ve en la iglesia, te dirá, ay, qué rico, qué rico. Es que, es que, jolín, es que qué bien lo han criado, es que, ay, qué mal. Pero si te pudieras meter aquí dentro, si tú pudieras meter aquí dentro, si pudieras verme por una ranura en mi habitación, si pudieras ver mi historial de internet, mis pensamientos, ya no lo dirías tanto. No, hombre, pero a ver, si son cosas de chavales, si al final estos somos seres humanos, el que tiene boca se equivoca, ya sabes, ¿no? No me arrepiento de nada porque me ha hecho ser lo que soy, lo que se dice en Telecinco, ya sabes estas cosas. ¡Buah! Y llega un día en el que Dios te pega un tortazo, ¿no? Pero tú eres un pringao, chaval. Tú necesitas la sangre de Jesús en la cruz, igual que ese que estaba medio muerto. ¿O acaso tú crees que podías llegar al cielo escalando? ¿Tú crees que podías llegar al cielo escalando? Pues mira, te has quedado sin cuerda. Ya no hay más presas a las que agarrarte. ¿Y ahora qué, Dani? ¿Y ahora qué? No se lo deseo a nadie, ¿no? Yo habría preferido que el Señor trabajara a mí de otra manera, porque me dejó un poquito para allá. De repente darme cuenta, no solamente de la teoría del Evangelio, no solamente de lo que yo leo aquí y digo, sí, me lo sé, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, lo ha dado por mí. Y si yo puedo estar aquí hablando del Evangelio, no es por mí. Y hasta que no te des cuenta tú de eso, vivirás un Evangelio de teoría. Tema 1, un 10. Ahora,
Cuando llegues a las clases prácticas y de repente te des cuenta de que, ostras. Así que piénsalo. ¿Qué me ha perdonado Dios a mí? ¿A ti qué te ha perdonado Dios? Porque fijaos, y ya estoy acabando, en la parábola es una barbaridad la comparación de lo que le debía el siervo primero al rey y lo que le debía el compañero al siervo. No sé si habéis hecho alguna vez este estudio, seguramente 800.000 veces, pero ¿os acordáis lo que le debía el primer siervo al rey? 10.000 ¿qué? Talentos, ¿no? Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Lo que ganaba una persona más o menos era un denario, ¿no? Aunque un talento era una medida de peso más que de peso. Un denario al día. Un denario al día. ¿Sabéis cuántos denarios hacen un talento? Unos 6.000. Unos 6.000. Así que haced un cálculo. ¿Cuántos años necesitas para conseguir un talento? Como unos 15. ¿Cuántos talentos podría conseguir una persona trabajando durante 30 años? Dos. Dos talentos. ¿Cuántos talentos debía este al rey? 10.000. ¿Cuántas vidas necesitaría? ¿Unas 5.000? Eso es lo que el rey le perdonó al siervo. Eso es lo que Dios me ha perdonado a mí. No son números, es una idea. Y esta es la idea. Me ha perdonado lo que yo no podría haber pagado ni en 5.000 vidas. Esa es la idea. Eso es lo que me ha perdonado Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿qué me ha perdonado Dios? La vida. Si la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, entonces, ¿qué me ha perdonado Dios? Me ha perdonado la vida. Y entonces, ¿yo qué tengo que perdonar? Porque ahora yo soy el primer siervo al que se me ha perdonado la vida, ¿eh? ¿Y yo qué tengo que perdonar? 100 denarios, el salario de 3 meses, a este de la iglesia que me la ha liado, a mi padre, que es un borde, a mi ex, que me ha hecho una jugarreta, a este otro de la iglesia ¿no? Que le pinchaba las 4 ruedas del coche, si pudiera. A mí se me ha perdonado la vida y yo no voy a ser capaz de perdonar 100 denarios. Mi experiencia me dice que nos cuesta más perdonar que pedir perdón. A mí por lo menos. Cuando somos niños y se nos habla del perdón, se nos habla de perdonar. Pero si alguien perdona es porque, o sea, si alguien pide perdón es porque hay otro ahí, ¿no? Que tiene que perdonar. Creo que en las iglesias hace falta pedir perdón y hace falta perdonar. Mucho. Tenéis suerte, no conozco esta iglesia, ¿vale? O sea, no penséis, ya le han dicho algo, ya le han contado, ya estaba aquí, nos ha estado observando es los últimos 15 años con una cámara, esto es un gran hermano, esto es el show de Truman, lo sabía, ¿no? Sabía que nos fumigaban con aviones y lo de la Tierra plana también, y ahora ya esto es lo que me faltaba, lo sabía. No, no, no. Pienso en mi iglesia. ¿Y no ves que os he dicho que sois como mi iglesia? Pienso en mi iglesia. En mi iglesia hace falta pedir perdón, pero hace falta perdonar mucho. Una de las mayores amenazas para cualquier comunidad, y creo que la iglesia es la comunidad en mayúsculas, es la falta de perdón. El resentimiento, personas que no se hablan, traiciones que no se perdonan, cosas que están ahí y no se hablan, que están ahí y no se hablan, están ahí. Mira, un consejo de abuela. Mejor pasar un poco de vergüenza, un ratillo,
y tragar así 5 minutos un poco de orgullo, 5 minutillos, que es lo que se tarda en pedir perdón, 5 minutos, no creo ni 5. Y en perdonar menos todavía. Mejor pasar un poco de vergüenza sin la cara colorada un ratillo que irse consumiendo lentamente. Eso es mucho más tiempo y duele mucho más. Entonces, si entendemos la forma en la que Dios nos ha perdonado a nosotros, no nos queda otra que saber cómo se nos pide que perdonemos. Y la excusa esa de no, ya, pero es que Dios es Dios y yo soy un humano, si eso ya me la sé. Si no, tranquilos que no lo vamos a llegar a hacer como Dios, ya lo sabemos, ¿no? O sea, ni a la mitad, ni a 3/4, no, vamos a ver. Pero yo qué sé, ¿no? Imaginaos a mí que dibujo fatal intentando hacer una copia de un cuadro de Goya. Pues así. Así es como se va a parecer nuestro perdón al Goya original, ¿vale? Pero habrá que intentarlo. Tendremos que mirar al Goya original, por muy torpes que seamos, ¿no? Para intentar reproducirlo. El resultado va a ser una birria seguro. Pero cuando Dios mire nuestro intento de Goya dirá, qué bonito. Qué bonito. Como le decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando hacen un borratajo. Qué bonito, qué casa tan bonita. Papá, es un león. Y qué león tan bonito. ¿Cómo has sabido en un solo dibujo captar la idea de casa y león al mismo tiempo? En primer lugar, la iniciativa viene de Dios. La iniciativa del perdón viene de Dios. ¿Y tú a qué esperas? ¿A que venga quién a pedirte perdón? ¿A qué esperas tú? ¿Estás esperando? Pues mira, coge una silla y ponte cómodo. Porque posiblemente te tires mucho tiempo esperando a que venga no sé quién a pedirte perdón. Posiblemente no venga nunca. Pero es que si eso hubiera hecho Dios con nosotros, si Él no hubiera venido, ¿quién de nosotros habría ido? No es un perdón que no admite nuevas equivocaciones. El perdón de Dios admite nuevas equivocaciones. Eso no significa que Dios nos regala las cosas, porque ya sé que algunos estáis pensando, uy, madre, lo que está diciendo, ¿no? Como que Dios así regala el perdón y le da igual lo que hagamos luego. No, no le da igual lo que hagamos luego. Pero nos perdona sí o no. Entonces, no te perdono porque ya son varias. Y ya he llegado a 490. 70 veces 7. Pon el contador a 0. ¿Tú has puesto el contador a 0? O de 20 le has quitado 15, pero te siguen quedando 5 que te guardas ahí en la reserva. Te está guardando 5 porque no se merece que lo dejes a 0. ¡Hombre! Es que ha sido muy gorda. Es que la que me ha liado. Que sí, Dani, que sí, que hay que perdonar, Dani, pero tú no estabas ahí. A ti no te lo han hecho, Dani. Es a ti no te lo han hecho. Si te lo hubieran hecho, no estarías tan... Pues ¿qué le has hecho tú a Dios? Que te ha puesto el contador a 0, ¿eh? Y mañana te lo va a volver a poner otra vez. El motor del perdón de Dios es el amor. El amor. ¿Y a ti qué te mueve? La revancha, la venganza, la justicia. Porque otra cosa no, pero de justicia sabemos un rato todos, ¿a que sí? De lo que es justo, de lo que no. Somos expertos en saber lo que es justo, ¿a que sí? O eso creemos, ¿no? Nos ponemos súper dignos cuando hablamos de justicia todos. Es que eso no es justo, ¿no? Y en último lugar, no hay pecados mayores que otros. No hay ofensas mayores que otras. Fuera, en la civilización, sí. Porque hay un código civil, un código penal, un código moral. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es así. Porque si fuera así, estaríamos, no sé,
En España, pues, no sé, cadena perpetua revisable o qué es lo máximo que hay. Patíbulo ya no hay, ¿no? Lo quitaron, creo. Perdón, Cataluña, quiero decir, cuando me entendéis, ¿no? Cuando digo España, quiero decir Cataluña. Imaginaos, o sea, si realmente nos rigiéramos si Dios se rigiera por el Código Penal, el Código Civil, se seguiríamos pagando. Y una de las cosas que vamos a ver, que hemos visto hoy, que veremos mañana y pasado, es que Dios y las matemáticas se llevan fatal. No porque no sepa de matemáticas, es porque no quiere saber. Dios se hace el loco con los números. Porque si se pusiera a hacer números, salíamos perdiendo. Así que Dios dice, no, no entiendo. Números, no entiendo, perdón. Mi no entiendo. Pero nosotros rápido ya vamos con el papel y el boli, ¿a que sí? Dice, vamos a restar. No. Aquí las cositas claras. Aquí no entiendo. Menos mal que no entiende. ¿Eh? Para terminar ya, te voy a pedir solamente durante 2 minutos que pienses algo. Y luego está el tiempo de minigrupos. En primer lugar, te quiero pedir que pienses qué te ha perdonado Dios y cómo te ha perdonado Dios. Si tú lo tienes claro, lo que te ha perdonado Dios, agradécele su perdón. Si estás empezando a conocer a ese Dios, que el raro ese de las rayas y las gafas te está diciendo que te perdona, si estás empezando a conocerlo, piensa, ¿qué te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Y piensa que Él está esperando a que vayas, ¿eh? Está esperando a que cierres tus ojos y ores y le digas, Señor, perdóname, con la certeza de que te perdona, que pone el contador a cero, que coge todo eso que has hecho y lo entierra debajo de la arena, lo tira al fondo del mar y aquí empezamos de nuevo, otra vez, una nueva oportunidad. Te invito a que pienses en esto, porque quizá el campamento del 2025 sea el momento en el que tú te encuentres cara a cara con el Dios Todopoderoso. Quizá hoy sea el día que recuerdes en el futuro en el que Jesús te miró a los ojos y te dijo, hijo, hija, te perdono, te perdono. No importa lo que hayas hecho, yo he pagado por ti. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar cualquier corazón, no importa lo duro que sea. Dios puede perdonar cualquier pecado, no importa lo grande que sea. Dios quiere reconciliarse y Él toma la iniciativa. Porque sabe que si fuera por nosotros. Pero piensa por qué estás aquí. ¿Quién te ha invitado? ¿Quién te ha traído? ¿Quién se ha preocupado de que hoy pudieras estar aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios me ha cocinado este plato hoy? ¿Y esta bandeja? ¿Esto que me viene, por qué es? Te digo por qué. Porque a pesar del camarero, el cocinero te ama y sabe lo que necesitas. Y en segundo lugar, iglesia, entonces, ¿cómo tengo que perdonar yo? ¿Y qué tengo que perdonar? Porque eso también viene en la bandeja. No, yo tomo solo de esta parte, la otra. O sea, lo de que Dios me perdona mucho, ¡guau! Lo otro ya, que se lo coma a mi amigo que es de buen comer. Es el mismo pack, viene junto. No es una ensalada, es un puré.
Diferente a que sí, en una ensalada le quitas el tomate, le quitas el pimiento. A un puré, ¿cómo le quitas las verduras? Ya viene mezclado. Ese es el pack del Evangelio. Dios nos ha perdonado. Por tanto, nosotros perdonemos. Es un pack indivisible. No se vende por separado. Señor, quiero pedirte por las personas que hoy están aquí que no te conocen aún. A las que igual les parece esto extraño o igual les parece interesante, no sé qué les parece. Pero te están buscando, Señor. Y si una cosa hemos aprendido en todos estos años de caminar contigo, es que tú nunca das la espalda a quien te busca. Nunca das la espalda a quien te busca. Te pido, Señor, que puedas tocar el corazón de los que hoy están aquí, que te escuchan por primera, por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, que están intentando acercarse a ti, intentar conocerte, preguntándose entonces qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar en mi vida, cómo va esto. Te pido que puedan entender el inmenso amor que tú tienes por ellos. Te pido por los jovencitos de esta iglesia y por los no tan jovencitos, a los que les gustaría, a veces habrían soñado con tener testimonios más potentes y rompedores, pero no saben muy bien cómo explicarse eso de que tú has perdonado sus pecados, tú les has sacado de una vida sin ti, pero que al mismo tiempo luchan con cosas que no consiguen quitarse de encima y que les hacen sentir sucios, frustrados, que les impiden caminar, que les impiden servirte con más alegría, que les impiden vivir una vida cristiana gozosa y que les hacen sentirse cada vez peor, cada vez menos, y que al final algunos les hacen alejarse de la iglesia porque no se sienten suficientes. Pero tu gracia es suficiente. Ayúdanos a comprender que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que el perdón es para hoy. No permitas que ninguno renuncie, que ninguno tire la toalla, Señor. Igual que los has cuidado desde pequeñitos, que dijiste al resto, dejad que los niños se acerquen a mí, ahora que son más mayores, no dejes que se vayan. No dejes que se vayan, Señor. Atráelos hacia tu regazo. Y te pido por los que llevan años en la iglesia, pero también tienen mucho que descubrir de tu perdón. Porque con 40 años también se peca, y con 50, y con 60, y con 70. ¿Qué cosas hay en mi carácter que no puedo permitirme seguir teniendo si soy un hijo de Dios? Hay cosas en mi forma de actuar que no pueden ser igual que hace 20 años. Si realmente camino contigo, Cristo, ¿cómo puedo ser igual que hace 20 años? Ayúdame a entender tu perdón. Y entonces ayúdanos a entender cómo perdonar. ¿Cuánto perdonar? ¿A quién perdonar? Ponnos nombres y apellidos y caras en la mente. Y la valentía para pasar 5 minutos de sonrojo y muchos años de gozo, sabiendo que hemos recuperado a un hermano, a una hermana. Y el precio que hemos tenido que pagar ha sido el amargor del orgullo que hemos tenido que tragarnos. Menos mal que tú no decidiste hacer bandera de quién eras en la cruz. Tú sí que te tragaste tu orgullo, el que podrías tener, tú el único que podía tener orgullo, decidiste tragártelo, tu condición, y te hiciste hombre, te despojaste hasta lo sumo, te humillaste hasta donde nadie se ha humillado, porque siendo Dios, decidiste morir por nosotros en la cruz. Que tú seas un ejemplo inalcanzable, lo sabemos, pero que seas una referencia, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.